AutoCAD 2D. Objetivo de la unidad. El alumno aprenderá los primeros conceptos básicos para dibujar en AutoCAD. ¿Qué comandos son importantes para la edición de dibujos, de los cuales debe de estar activados o desactivados, para un mayor aprovechamiento de las herramientas? Zoom aumenta o reduce el factor de ampliación de la vista de la ventana gráfica actual. Puede cambiar la ampliación de una vista acercándose o alejándose el zoom, lo que resulta similar o acercarse o retirarse el zoom con una cámara. Si se utiliza el comando zoom, no se modificará el tamaño absoluto de los objetos del dibujo, solo se cambiará el factor de ampliación de la vista. Encuadre. Desplaza la vista en el plano de la pantalla. Listado. Muestra los datos de propiedad de los objetos seleccionados. Puede utilizar list para mostrar las propiedades de los objetos seleccionados y copiarlos en un archivo de texto. La ventana de texto muestra el tipo y la capa del objeto y la opción X, Y y Z respecto al sistema de coordenadas personales UCS actual y si el objeto está en el espacio modelo o en el espacio papel. Ortogonal. Es posible restringir el movimiento del cursor o desplazamiento horizontal a desplazamiento horizontal y vertical a fin de lograr una mayor facilidad y precisión al crear y modificar objetos. Mientras crea o desplaza objetos, puede utilizar el modo orto para restringir el movimiento del cursor a los ejes horizontales y verticales. A medida que se desplaza el cursor, la línea elástica sigue el eje horizontal o vertical, aquel que esté más cerca del cursor. Referencia a objetos. Utilice las referencias a objetos para especificar ubicaciones precisas para los objetos. Siempre que se utilice un punto, se puede especificar una referencia a objetos. Por defecto, se muestra un marcador y una información de herramienta al desplazar el cursor sobre una ubicación de referencia a objeto situada en un objeto. Esta característica, denominada AutoSnap, proporciona una pista visual que indica qué referencia a objeto está activada. Rejilla. Muestra un patrón de rejilla en la ventana gráfica actual. Rastreo polar. El rastreo polar restringe el movimiento del cursor a ángulos precisados. Polar Snap limita el movimiento del cursor a incrementos especificados a lo largo de un ángulo polar. Rastreo a objetos. Se puede dibujar objetos en ángulos determinados o en relación con otros objetos situados a lo largo de las direcciones conocidas como rutas de alineación. AutoTrack te ayuda a dibujar objetos en ángulos específicos o en relación determinadas con otros objetos. Cuando se activa AutoTrack, las rutas de alineación temporales le ayudan a crear objetos en posiciones y ángulos exactos. AutoTrack incluye dos opciones de rastreo, el rastreo polar y el rastreo de referencia a objetos. Puede activar y desactivar AutoTrack con los botones polar y rastreo de la barra de estado. Utilice las teclas de modificación temporal para activar o desactivar el rastreo de referencia a objetos y para activar todos los forzados y rastreos. Entrada dinámica. La entrada dinámica proporciona una interfaz de comandos situados cerca del cursor que ayuda a mantener la atención centrada en el área de dibujo. Cuando la entrada dinámica está activada, las informaciones de las herramientas muestran en la proximidad del cursor datos que se actualizan dinámicamente a medida que el cursor se desplaza. Cuando un comando está activo, la información de herramientas proporciona una ubicación que admite entrada del usuario. Mostrar, ocultar grosor de línea. Permite activar o desactivar el componente de visualización de grosor de líneas para los objetos del dibujo en el espacio modelo. Los grosores de línea se muestran en píxeles y no cambian al reducirlos o ampliarlos. La visualización del grosor de línea podría crear líneas muy gruesas. Propiedades rápidas. Esta función está orientada a los objetos de AutoCAD y está desactivada en AutoCAD Architecture. Unidades. Controla los formatos de visualización y la precisión de las coordenadas y los ángulos. Coordenadas cartesianas absolutas. El plano cartesiano, compuesto por un eje horizontal llamado eje X o eje de las abscisas y un eje vertical llamado eje Y o eje de las ordenadas, permite ubicar con un par de valores la opción ubicada de un punto. Coordenadas cartesianas relativas. Las coordenadas cartesianas relativas son aquellas que expresan la distancia X y Y, pero con respecto al último punto capturado. Para indicarle a AutoCAD
que estas capturas coordenadas relativas anteponemos una arroba a los valores al momento de escribirlas en la ventana de comandos o en la caja de captura. Coordenadas polares absolutas. Las coordenadas polares absolutas también tienen como punto de referencia las coordenadas de origen, es decir, 0, 0, pero en vez de indicar los valores x y y de un punto, solo se requiere la distancia respecto al origen y el ángulo. Los ángulos se encuentran desde el eje x y en sentido contrario a las manecillas del reloj. El vértice del ángulo coincide con el punto de origen. Coordenadas polares relativas. Las coordenadas polares relativas indican la distancia y el ángulo de un punto, pero no respecto al origen, sino respecto a las coordenadas del último punto capturado. El valor del ángulo se mide en el mismo sentido antihorario que las coordenadas polares absolutas, pero el vértice del ángulo está en el punto de referencia. También es necesario añadir una arroba para indicar que son relativas. Pinzamientos. Seleccione un pinzamiento de objeto para trabajar en el modo de pinzamiento por defecto, estirar, o pulse intro o la barra espaciadora para reconocer cíclicamente los modos de pinzamientos, desplazar, girar, escala y simetría. También puede hacer clic con el botón derecho en el pinzamiento seleccionado para ver todas las opciones disponibles en el menú contextual. Plantillas. Todo dibujo nuevo contará con un conjunto de herramientas y parámetros definidos que son tomados de una plantilla. AutoCAD 2D.